Un minuto antes de la inauguración, cuando los reflectores aguardaban encendidos y los invitados de corbata ajustaban nerviosamente sus relojes, el jardín de la hacienda respiró con un suspiro extraño. Entre las jacarandas y las bugambilias recién podadas, una mano áspera curtida por la tierra se adelantó para detener un movimiento oculto, apenas perceptible, que podía quebrar una fortuna entera. La vida de un hombre poderoso estaba a punto de cambiar gracias al instinto de alguien que jamás soñó con poseer nada más que dignidad. Si disfrutas historias donde la justicia surge de lugares inesperados y la valentía se mide en silencios y decisiones, suscríbete al canal ahora mismo. No querrás perderte cómo un jardinero transformó lo que parecía un simple día de fiesta en un instante eterno. Diego Morales, el jardinero, había despertado antes que el sol. Con una camisa de manta remangada hasta los codos y botas manchadas de tierra, recorrió el patio empedrado mientras el aroma a café de olla llegaba desde la cocina. Regaba con calma las orquídeas y revisaba que las fuentes trabajaran sin fallas. Sus dedos, agrietados pero firmes, acariciaban las hojas con la misma atención con que un padre revisa el sueño de un hijo. Para él, cada planta era memoria, cada flor, un secreto. La hacienda donde trabajaba no era cualquier lugar. Se encontraba en San Ángel, un rincón de la Ciudad de México donde el pasado aún se colaba por los muros de cantera. Alejandro Valverde, el dueño, había invertido años y millones en restaurarla, con la ilusión de inaugurar un hotel boutique que uniera lujo y tradición. Esa noche sería el gran corte de listón, el momento en que demostraría al mundo que su apellido todavía podía edificar sueños. Diego había sido testigo de cada paso. Vio cuando las paredes húmedas fueron rescatadas del olvido, cuando los azulejos de Talavera volvieron a brillar, cuando los jardines muertos renacieron en un tapiz de bugambilias y dalias. Su orgullo no era propio, sino compartido, el de ver que la tierra respondía al cuidado. Sin embargo, mientras colocaba unas macetas de barro cerca del arco de entrada, escuchó una conversación fugaz. Dos hombres discutían en voz baja, creyendo que nadie los oía. No alcanzó a entender palabras completas, pero sí frases sueltas. Documentos pendientes, cláusula oculta, que no se entere Alejandro. El corazón de Diego se encogió. Se detuvo a fingir que acomodaba flores con el oído alerta, pero apenas giró la cabeza, los pasos ya se habían perdido en el corredor. Sacudió la inquietud con un resoplido, convencido de que tal vez imaginaba cosas. Aún así, la desconfianza quedó sembrada. Esa noche no sería una más. Algo se movía entre las sombras. Alejandro, mientras tanto, repasaba su discurso frente a un espejo. Su traje azul oscuro estaba impecable, pero sus manos temblaban. Había invitado a empresarios, políticos y amigos de la infancia. Todos esperaban verlo triunfar, sin sospechar que la duda lo perseguía. ¿Y si ese proyecto terminaba siendo un fracaso más? Sofía Rojas, su gerente general, tocó la puerta suavemente. «Don Alejandro, todo está listo en el salón. ¿Quiere que avise al mariachi para la entrada?» Él respiró hondo. «Sí, Sofía, que suenen fuerte. Hoy necesitamos que hasta las piedras crean que somos invencibles». En el patio, Diego se agachó a recoger una herramienta mal colocada junto a una fuente. No era de él, ni de los otros jardineros. Un objeto pequeño, metálico, relucía bajo la luz tenue, una llave que no pertenecía al juego del hotel. La guardó en silencio, con la certeza de que pertenecía a alguien que no debía estar allí. El murmullo de los invitados comenzó a llenar el aire. Mujeres con vestidos largos, hombres de sombrero fino y sonrisa estudiada. El aroma de canapés y mole poblano se mezclaba con el perfume de las flores. El reloj avanzaba. Faltaba un minuto exacto para cortar el listón. Diego sintió un escalofrío. Algo estaba a punto de ocurrir, y no sería simple. Entre las risas y los aplausos que ya se ensayaban, su intuición le dijo que debía mantenerse atento, porque esa llave y aquellas palabras sueltas eran la señal de una traición que apenas empezaba a mostrarse. Las campanas de la iglesia cercana repicaban suavemente,
mientras el bullicio de los invitados seguía creciendo. El aire de San Ángel olía a bugambilias húmedas y a tortillas recién hechas que los vecinos vendían en la esquina. Diego, con la llave aún guardada en su bolsillo, se permitió una pausa para contemplar los muros de cantera de la hacienda. Sabía que no era un lugar cualquiera. Ese espacio tenía historias, cicatrices y recuerdos que pocos conocían. Alejandro lo había contado más de una vez. Esa hacienda había pertenecido a su abuelo, un hombre que durante décadas mantuvo viva la tradición agrícola de la zona. Con los años, la propiedad cayó en abandono. Los techos se vinieron abajo y el jardín se convirtió en un campo de espinas. Alejandro la recuperó no solo para hacer negocio, sino porque ahí estaban enterradas parte de sus raíces. Diego lo entendía. En cada grieta de los muros podía sentir la voz de generaciones que se negaban a ser olvidadas. Mientras colocaba unas macetas de alcatraces junto a la entrada lateral, recordó sus propios orígenes. Había nacido en Xochimilco, entre trajineras y chinampas. Su padre le enseñó a trabajar la tierra desde niño, a distinguir la textura de un suelo fértil, a escuchar el agua, a no apresurar los ciclos de las plantas. La tierra tiene su propio reloj, hijo, y quien la respeta siempre encuentra cobijo, solía decirle. Ese legado lo acompañó hasta la hacienda, donde encontró un espacio para darle forma a su vocación. No trabajaba solo. A su lado estaba María, una joven aprendiz que él había aceptado bajo su cuidado. Con apenas 20 años, tenía la energía de quien sueña y la curiosidad de quien todavía cree que todo es posible. Aquella tarde, mientras Diego revisaba los rosales, ella se acercó con un gesto preocupado. «Don Diego, encontré un sobre tirado detrás del invernadero. No sé si sea importante». Él lo tomó y lo abrió con cautela. Solo había papeles en blanco, aunque el membrete en la esquina llevaba el sello del hotel. No era normal que documentos oficiales acabaran en la tierra. Diego frunció el ceño. «Gracias, muchacha. No digas nada de esto todavía. Puede que no sea nada, pero mejor lo revisamos después». María asintió y volvió a su labor de regar las dalias. Su inocencia contrastaba con la sombra de sospecha que comenzaba a crecer en el corazón de su mentor. En ese mismo momento, Alejandro recibía a un pequeño grupo de periodistas dentro del salón principal. Lucía, la chef, ofrecía bocadillos de maíz azul con frijol y chile pasilla, mientras Sofía explicaba la importancia del rescate arquitectónico. Alejandro hablaba con orgullo, aunque su sonrisa era frágil. Entre bromas confesó a los reporteros: «Este hotel no es solo ladrillo y lujo, es la memoria de mi abuelo. Quiero que la gente duerma entre muros que cuentan historia». Diego escuchó esas palabras desde el corredor y sintió un eco en el pecho. Sabía que Alejandro decía la verdad. Lo había visto emocionarse al encontrar fotos antiguas en un baúl o al rescatar las losetas originales del patio, y precisamente por eso le dolía pensar que hubiera alguien dispuesto a traicionar un sueño tan íntimo. Esa tarde las tensiones se hicieron más evidentes. Un proveedor llegó reclamando pagos pendientes y Sofía, visiblemente incómoda, tuvo que calmarlo asegurando que los cheques ya estaban firmados. Diego, observando desde lejos, percibió la mirada satisfecha de Rafael, socio de Alejandro, quien se mantenía con las manos en los bolsillos y una sonrisa que no inspiraba confianza. El jardinero regresó a su labor, pero la inquietud no lo dejaba. Había papeles extraviados, sobre misterioso y una llave sin dueño. El silencio de la tierra parecía susurrarle que nada de aquello era casual. Con el atardecer, los jacarandás comenzaron a teñirse de violeta. El murmullo de los mercados cercanos, los pregones de vendedores de tamales y el olor de café tostado envolvían el ambiente. Diego pensó en su padre y en las lecciones de Xochimilco. El que trabaja con raíces aprende a reconocer lo que crece torcido. Esa frase le retumbó en la cabeza como advertencia. Algo estaba creciendo torcido dentro de la hacienda, y tarde o temprano iba a descubrir qué era. La noche avanzaba sobre San Ángel con un cielo despejado y estrellas que parecían vigilar desde lo alto. El murmullo de los invitados dentro del salón
se mezclaba con el eco distante de un mariachi afinando trompetas. Diego, aún inquieto por la llave y el sobre hallado, decidió caminar hasta el viejo nogal en el extremo del jardín. Ese árbol, con ramas robustas y hojas que crujían al menor viento, era su refugio cuando necesitaba pensar. Fue ahí donde escuchó voces que lo hicieron contener la respiración. «No podemos esperar más, Rafael», dijo un hombre con tono ansioso. «Si Alejandro firma mañana, nos quedamos sin margen». «Tranquilo», respondió Rafael, con voz baja y calculada. «Lo tengo todo bajo control. La cláusula oculta está en el contrato y cuando menos lo espere, perderá el hotel». Diego apretó los puños. La claridad de las palabras no dejaba lugar a dudas. Algo turbio se tramaba. El jardinero se quedó inmóvil hasta que los pasos se alejaron, sintiendo cómo la tierra bajo sus botas temblaba con cada revelación. Mientras tanto, en su despacho, Alejandro repasaba documentos con expresión cansada. El resplandor de una lámpara iluminaba las arrugas de su frente. Sofía entró con cautela, llevando una carpeta. «Don Alejandro, Rafael insiste en que se firmen estos papeles hoy. Dice que es solo un ajuste administrativo». Alejandro la miró con suspicacia. «¿Un ajuste más?» «He confiado demasiado en él, Sofía, pero cada cláusula nueva parece un nudo en la garganta». «Entiendo, señor», contestó ella, «pero rechazarlo podría retrasar la inauguración». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Observó el patio iluminado, las flores que Diego cuidaba con esmero, los arcos adornados con luces cálidas. Esa visión le devolvía un poco de fuerza. Lo que construimos aquí no puede caer por un descuido. No es solo un negocio, Sofía, es un legado. Sofía lo miró con seriedad, dudando por un instante si debía confesar que ella también había notado irregularidades en los cheques y pagos a proveedores, pero se contuvo, no quería añadir más peso a sus hombros. En el jardín, Diego volvió al trabajo con una mezcla de rabia y prudencia. No podía acusar sin pruebas, pero tampoco callar eternamente. María se acercó con una sonrisa tímida. «Don Diego quiere que acomode las macetas junto a la fuente». «Hazlo, muchacha, pero fíjate bien en quién entra y sale de los pasillos. Hoy más que nunca necesitamos ojos atentos». Ella lo miró sorprendida, pero asintió sin preguntas. Rafael apareció minutos después, con su traje impecable y su habitual sonrisa. Se acercó a Alejandro con tono paternal. «Amigo, ya falta poco para que seas el centro de todas las miradas. Solo necesitamos tu firma aquí, y todo quedará en orden». Alejandro tomó el documento, lo revisó por encima y sintió una punzada en el pecho. Recordó las palabras de su abuelo. «La prisa es la máscara de la trampa». Cerró la carpeta y la devolvió. «Mañana, Rafael. Hoy quiero pensar en la inauguración, no en papeles». El socio frunció apenas los labios, pero pronto recuperó su gesto amable. «Como quieras, Alejandro. Mañana será un gran día, de eso no tengas duda». Diego observó la escena desde la distancia, con la certeza de que la sonrisa de Rafael ocultaba algo más que cortesía. El jardinero sintió un impulso de advertir a su patrón, pero se contuvo. No era momento todavía. Necesitaba algo que hablara por sí solo. Las luces del salón brillaban cada vez más y los brindis se multiplicaban. Sin embargo, bajo esa apariencia festiva, un hilo de tensión recorría la hacienda como corriente eléctrica invisible. Diego lo percibía en el aire, como cuando una tormenta está por estallar, aunque el cielo aún permanezca despejado. El reloj avanzaba, y con cada campanada parecía recordarle que la traición estaba más cerca de cumplirse. El amanecer en San Ángel trajo un aire fresco, impregnado del aroma a pan dulce que escapaba de la panadería del barrio. Los trabajadores del hotel se movían con prisa, preparando los últimos detalles para la gran inauguración. Diego, con la mirada alerta, revisaba el sistema de riego que había instalado semanas atrás para mantener vivas las bugambilias y los rosales. Al abrir una de las válvulas principales, notó que el agua apenas brotaba en un hilo irregular. Frunció el ceño. La noche anterior había dejado todo en orden. Se arrodilló y con manos firmes abrió la caja de control.
Un corte limpio atravesaba una de las mangueras, como si alguien la hubiera seccionado con intención. Su respiración se aceleró. «Esto no fue accidente», murmuró entre dientes. María llegó corriendo, alarmada por la expresión de su mentor. «¿Qué pasó, don Diego?» Él le mostró la manguera dañada. «Mira esto, muchacha. ¿Crees que una rata puede hacer un corte tan parejo?» Ella negó con la cabeza, con los ojos abiertos de asombro. «Entonces, ¿alguien lo hizo a propósito?» «Eso parece», respondió él con voz grave. «Y no podemos dejarlo pasar». Con rapidez improvisaron una reparación, pero el agua tardó en fluir con normalidad. La fuente principal, situada en el centro del patio, emitía un murmullo irregular, como si también sospechara de algo. Diego sintió la presión en los hombros. La fiesta debía lucir perfecta, y cualquier falla sería interpretada como descuido. Mientras tanto, Sofía enfrentaba otro tipo de tensión dentro del salón. Recibía llamadas insistentes de proveedores que reclamaban pagos atrasados. Uno de ellos, molesto, llegó hasta la recepción para exigir una solución. «Señorita, no entregaremos los manteles ni la cristalería hasta que nos depositen lo que falta», amenazó. Sofía, manteniendo la compostura, respondió: «Entiendo su molestia. Le pido un par de horas. Todo se resolverá antes de la ceremonia, se lo garantizo». El proveedor, refunfuñando, aceptó esperar, aunque su mirada cargaba la advertencia de quien no se siente engañado con facilidad. Diego observó desde la distancia cómo Sofía lidiaba con aquel problema. Notó en su rostro un cansancio que no correspondía a una simple inauguración. Decidió acercarse. «Señorita Sofía, ¿todo bien?» Ella respiró hondo. «Son asuntos administrativos. Lo que no entiendo es por qué de pronto todo se complica justo ahora». Diego asintió lentamente. «En el jardín también pasó algo raro. Parece que alguien no quiere que esta inauguración salga bien». Los ojos de Sofía se clavaron en los suyos con un brillo de preocupación. «No diga eso, don Diego, aunque en el fondo temo que tenga razón». En ese instante, Rafael apareció, impecable en su traje gris con una sonrisa ensayada. «¿Problemas?», preguntó con tono de falsa cordialidad. Sofía se apresuró a responder. «Nada que no podamos resolver, señor Torres». Diego lo miró en silencio, apretando los labios. Había algo en ese hombre que confirmaba todas sus sospechas. El día avanzó entre tensiones. Los trabajadores murmuraban en los pasillos sobre fallas en la electricidad, puertas que no cerraban bien y papeles que desaparecían de la oficina. Algunos atribuían todo a la prisa de los preparativos, pero Diego sabía que la suma de casualidades era demasiado grande. Al caer la tarde, cuando encendieron las luces del patio, la fuente volvió a fallar. Un chorro se desvió bruscamente, empapando a 2 meseros. Las risas incómodas de los invitados de prueba llenaron el aire, mientras Sofía intentaba disculparse. Diego corrió a cerrar la válvula y, entre dientes, juró que descubriría quién estaba detrás de esos errores. El cielo se tornó violeta con el atardecer y la brisa arrastró hojas secas hasta los corredores de cantera. Diego, empapado y con las manos manchadas de barro, alzó la vista. El hotel brillaba con luces doradas, como si nada malo ocurriera, pero él sabía que bajo esa fachada algo oscuro seguía creciendo. La inauguración estaba cada vez más cerca, y con ella la certeza de que alguien jugaba con fuego dentro de la hacienda. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro, y los primeros rayos iluminaron las paredes de cantera de la hacienda. Los preparativos continuaban con prisa, pero Diego seguía intranquilo. Cada paso que daba lo acercaba a una certeza. Alguien estaba jugando con el destino del hotel. Fue entonces cuando doña Carmen apareció en el patio, apoyándose en su bastón de madera. Su figura menuda y su voz firme siempre imponían respeto. Se acercó a Diego con gesto grave. «Hijo, ayer en el mercado escuché algo que no me deja tranquila. 2 hombres hablaban de que este hotel no duraría abierto ni un mes. Uno de ellos mencionó el nombre de Rafael». Diego la miró con el ceño fruncido. «¿Está segura, doña Carmen?» «Tan segura como del café que tomé esta mañana».
Los vecinos no inventan esas cosas, y menos cuando se oyen tan claras. Diego apretó los labios. Aquella confirmación era como una piedra lanzada al agua. Las ondas se expandían, alcanzando cada rincón de su sospecha. Mientras conversaban, Lucía salió de la cocina con las manos llenas de harina y el delantal manchado. Su voz siempre sonaba fuerte, como si no temiera decir lo que pensaba. Ya les contaron lo del proveedor de carnes. No quiere entregar el pedido. Dice que alguien le advirtió que aquí no van a pagar. Diego sintió un nudo en el estómago. Todo se conecta. Los problemas en el riego, los pagos detenidos. Ahora esto. Lucía asintió con gesto de indignación. Pues no vamos a dejar que nos arruinen la fiesta. Si hay que cocinar con lo que tengamos, lo haré. Pero no se van a salir con la suya. María, que escuchaba desde un costado, intervino tímidamente. Yo vi a un hombre extraño anoche en el pasillo del sótano. Llevaba papeles en la mano, pero cuando me vio, los escondió rápido y se fue sin saludar. Diego le acarició el hombro con ternura. Hiciste bien en contarlo. Entre todos podemos cuidar este lugar. El grupo se miró con complicidad. Aunque venían de mundos distintos, la vecina sabia, la chef apasionada, la aprendiz curiosa y el jardinero experimentado, todos compartían el mismo deseo, que el sueño de Alejandro no fuera destruido por manos traicioneras. Más tarde, Alejandro apareció en el patio exhausto por tantas presiones. Su sonrisa parecía un disfraz. «Diego, ¿cómo va todo?» El jardinero dudó un instante. No podía soltarle toda la verdad sin pruebas sólidas. Con algunos tropiezos, don Alejandro, pero seguimos adelante. El jardín florece, como usted quería. Alejandro asintió, agradecido, aunque en sus ojos brillaba la sombra de la duda. Cuando él se alejó, Sofía se acercó con pasos firmes. «Sé que están ocurriendo cosas raras», dijo en voz baja. «Yo también estoy harta de excusas y documentos que desaparecen. No puedo señalar a nadie todavía, pero cuenten conmigo». Diego la observó con atención. Nunca había visto tanta franqueza en su mirada. «Gracias, señorita Sofía. Esto no lo podemos enfrentar solos». Las horas avanzaron y los rumores crecieron entre trabajadores y vecinos. Algunos murmuraban que la inauguración podría cancelarse. Otros aseguraban que era cuestión de tiempo para que alguien levantara una acusación pública contra Alejandro. Pero el pequeño grupo de aliados decidió mantenerse firme. Esa tarde en la cocina se reunieron en torno a una mesa de madera. Lucía colocó una olla de café de olla en el centro y entre sorbos calientes sellaron un pacto silencioso. Cuidarían al hotel y a su dueño con lo que tuvieran a la mano. Diego levantó la mirada y por primera vez en días sintió que no estaba solo. «Si ellos se mueven en la sombra», dijo con voz segura, «nosotros responderemos con la verdad y con trabajo limpio». El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, acompañado por el aroma dulce del piloncillo. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ahora tenía un ejército inesperado, la fuerza de la comunidad. El sol del mediodía caía con fuerza sobre los techos de teja y el aire cargaba un calor seco que hacía sudar hasta las piedras de la hacienda. Diego, después de recorrer el jardín para asegurarse de que todo seguía en pie, decidió ordenar sus herramientas en el pequeño cuarto junto al invernadero. Al mover una caja de guantes, encontró un sobre arrugado, mal escondido, bajo un costal de tierra. Con cautela, lo abrió. Dentro había recibos falsificados, pagos a proveedores con cantidades alteradas, sellos repetidos y firmas que claramente no coincidían. Diego se quedó inmóvil, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. Alguien estaba manipulando las cuentas del hotel, y no eran errores al azar. En ese momento entró María con la frente perlada de sudor. «Don Diego, ¿todo bien?» Él guardó rápido los papeles. «Encontré algo raro. No digas nada todavía, ¿sí?» La joven asintió con la seriedad de quien entiende que la confianza es un peso grande. Diego sabía que debía mostrarle lo hallado a Alejandro. Esa tarde lo buscó en su despacho. El millonario estaba sentado frente a un escritorio abarrotado de contratos.
Tenía las mangas del saco arremangadas y los ojos cansados. «Don Alejandro», dijo Diego con voz baja, colocando el sobre frente a él, «encontré esto entre mis herramientas. No es mío, y creo que debería verlo». Alejandro sacó los papeles uno por uno. Su rostro cambió del desconcierto al enojo y finalmente al miedo. «¿De dónde sacaste esto?» «Del invernadero. Parecen recibos falsos». Alejandro respiró hondo, cerró los ojos y apoyó la frente en la mano. «Si esto es cierto, alguien quiere hundirme. Pero sin pruebas legales sólidas solo es papel manchado. En los tribunales se reirían de mí». Diego lo miró con firmeza. «Quizá no sirva en un juzgado, pero sí nos dice que hay traidores cerca». El empresario guardó silencio un momento antes de doblar los documentos. «Gracias, Diego. Esto me da miedo, pero también me da tiempo. No digas nada a nadie». Diego salió del despacho con el estómago revuelto. No era suficiente tener sospechas, necesitaba algo irrefutable. Al pasar por el pasillo, escuchó a Sofía hablando por teléfono con tono nervioso. «Sí, lo sé, pero esos cheques no cuadran. No puedo acusar sin certeza. Entiéndelo, si esto se sabe antes de la inauguración, todo se viene abajo». Diego se detuvo en seco. Sus dudas encontraban eco en la voz de la gerente. Ella también notaba irregularidades, pero estaba atrapada entre la ética y la presión del evento. Esa noche, en el comedor, Lucía intentaba animar a los trabajadores con platillos improvisados. «Aunque nos quieran dejar sin carne con frijol, chile y maíz, les preparo un banquete», dijo con tono desafiante. «A este hotel no lo van a tumbar tan fácil». Diego sonrió con gratitud. Sabía que la chef era un pilar de resistencia y que su fuerza mantenía unido al personal. Después de la cena, María lo buscó en el jardín. «Don Diego, ¿de verdad cree que nos van a hacer daño?» Él suspiró. «No lo sé, muchacha. Lo único seguro es que alguien quiere que fallemos, pero todavía no tengo las pruebas que necesitamos». Ella lo miró con la determinación de quien aún cree en los imposibles. «Entonces las buscaremos». Diego sintió un respiro de esperanza. No estaba solo en esa lucha, pero el tiempo corría y la sombra de la traición se alargaba sobre cada rincón de la hacienda. El viento nocturno agitó las bugambilias como si advirtiera que pronto habría más señales. Y Diego, con el corazón encendido, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche se extendía sobre la hacienda con un silencio inquietante. El aire fresco traía consigo el murmullo lejano de un organillero en la calle, como un recordatorio de que afuera la vida seguía su curso, mientras dentro todo parecía desmoronarse. Alejandro, sentado en su despacho, abrió un sobre que acababa de recibir. El papel temblaba en sus manos. Era un mensaje anónimo, escrito con tinta negra y letras apresuradas. «Si quieres que la inauguración se lleve a cabo sin escándalos, paga lo que debes. De lo contrario, todos sabrán lo que escondes». Alejandro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El chantaje era claro. Buscó a Sofía de inmediato y le mostró el papel. Ella lo leyó en silencio, apretando la mandíbula. «Esto no es un simple problema administrativo», dijo con firmeza. «Quieren asustarlo, señor». «¿Y si no es solo un susto?», replicó él con la voz quebrada. «Si sacan documentos o rumores falsos ahora, mi reputación se derrumba». Sofía lo miró con seriedad. «Si cede, les da poder. Si paga una vez, pedirán más». En ese momento, Diego golpeó la puerta suavemente y entró. Notó las caras tensas de ambos y preguntó con cautela. «¿Pasó algo grave?». Alejandro le entregó el sobre sin decir palabra. Diego lo leyó y cerró los ojos un instante. «Esto es un chantaje. No puede pagar, don Alejandro. Si lo hace, será como entregarle la hacienda en charola de plata». «¿Y qué otra opción tengo?», respondió Alejandro, alzando la voz. «He invertido años y millones en este sueño. No puedo dejar que un papel destruya todo». «Puede que no tenga pruebas legales todavía», contestó Diego, clavando la mirada. «Pero sí tiene algo más, la verdad y a gente que lo apoya». El empresario se dejó caer en la silla,
abatido. Sus recuerdos lo llevaron a su infancia, cuando su padre le advirtió que el dinero atraía amigos de mentira. Tal vez estaba viviendo esa advertencia demasiado tarde. Mientras discutían, María se acercó con un termo de café, intentando aliviar la tensión. «Don Alejandro, tómese un poco, le hará bien. Él aceptó el vaso con manos temblorosas, y al probar el aroma dulce del piloncillo, se permitió un respiro. «Gracias, hija. A veces un sorbo sencillo devuelve fuerzas». Lucía entró poco después, con expresión decidida. «Me enteré de que alguien anda amenazando. No sé quién, pero si quieren asustarnos, les digo algo. Yo no me muevo de aquí, y los vecinos tampoco. Este lugar ya es parte de todos». Sus palabras cayeron como un bálsamo en el ánimo de Alejandro. Tal vez no tenía certezas legales, pero sí un ejército silencioso de gente que creía en el proyecto. Diego se inclinó hacia él, hablando en voz baja pero firme. «Don Alejandro, usted tiene que decidir, pagar y salvar las apariencias o resistir y demostrar que aquí nadie puede comprar su dignidad». El silencio llenó la habitación. Solo el tic-tac del reloj parecía marcar la gravedad del momento. Alejandro miró el papel del chantaje y luego las manos callosas de Diego, que transmitían más confianza que cualquier contrato. «Resistiremos», dijo finalmente con voz ronca. «Si caigo, que sea de pie, no arrodillado». Diego asintió con orgullo. Sofía respiró aliviada. Lucía sonrió satisfecha. María, en silencio, apretó los puños como si aquella decisión también fuera suya. Afuera, la hacienda brillaba con faroles encendidos, preparándose para recibir a los invitados. Nadie en las calles imaginaba que detrás de esos muros se libraba una batalla silenciosa entre la verdad y la mentira. Diego, mirando al cielo estrellado, comprendió que cada minuto lo acercaba al instante definitivo. Y sabía que la tormenta aún no había mostrado su fuerza real. El amanecer trajo consigo un aire fresco que parecía limpiar por un instante las tensiones acumuladas. Los rayos del sol iluminaban las jacarandas y llenaban el patio de un violeta brillante. Pero Diego sabía que detrás de esa belleza se escondía un juego peligroso. Había decidido que no podían seguir reaccionando. Era hora de planear. En la cocina el olor a canela y piloncillo impregnaba el ambiente. Lucía preparaba café de olla, y sobre la mesa de madera se reunieron Diego, María y ella. La chef, con los brazos cruzados, lo miraba fijamente. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó. Diego apoyó ambas manos en la mesa. «No podemos enfrentar a Rafael de manera directa. Necesitamos pruebas, pero también tiempo. Lo que hagamos debe ser discreto». María, con ojos brillantes de entusiasmo, agregó: «Podemos fijarnos en los pasillos que casi nadie usa. Ayer vi cómo un hombre llevaba papeles hacia el sótano. Quizás escondan cosas ahí». Lucía asintió. «Yo puedo hablar con los proveedores. Muchos me tienen confianza. Si alguien recibió pagos raros, seguro me lo cuentan». Diego sonrió por primera vez en días. «Eso es, cada uno tiene un rol. María, tú observas sin exponerte. Lucía consigue información. Yo me encargaré del jardín y de vigilar movimientos». La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos en el pasillo. Sofía entró, con gesto cansado, pero con la mirada firme. «¿De qué hablan tan temprano?», preguntó alzando una ceja. Diego dudó un instante, pero decidió ser honesto. «De lo mismo que usted ya sospecha, señorita. Aquí hay manos que quieren destruir lo que hemos construido». Sofía se cruzó de brazos. «Tienen razón. Yo también he visto documentos que desaparecen y pagos duplicados. No puedo denunciarlos todavía, pero quiero ayudar». Lucía la observó con desconfianza. «¿Y cómo sabemos que no está del lado de ellos?». Sofía respondió sin titubeos: «Porque si estuviera ya los habría callado». El silencio reinó unos segundos. Diego asintió lentamente. «Bien, entonces somos más. Pero recuerden, no podemos levantar sospechas. Si se enteran de que los vigilamos, nos destruirán antes de la inauguración». El plan comenzó a tomar forma. Usarían códigos sencillos para comunicarse, inspirados en las costumbres de su vida diaria. Si alguien decía
faltan flores en el altar, significaba que había visto algo sospechoso. Si pedían más café, era una señal de reunión urgente. María reía con nerviosismo mientras anotaba los códigos en una libreta pequeña. «Parecemos parte de una película», dijo. Diego le contestó con una mirada seria pero afectuosa. «Ojalá fuera solo una película, muchacha. Aquí nos jugamos más que un guión. Nos jugamos la vida de un sueño». Cuando salieron de la cocina, cada uno tenía una tarea clara. Diego recorrió el patio observando a los trabajadores que montaban las carpas. Notó cómo Rafael hablaba al oído de un funcionario municipal, el licenciado Vargas. Ambos sonreían demasiado para una simple charla. Diego se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos. «Todo listo para que no tenga problemas con el permiso. Ya sabe cómo funciona esto». El jardinero se alejó antes de ser descubierto, con el corazón golpeándole en el pecho. No era prueba definitiva, pero confirmaba que la red de complicidades era más amplia de lo que imaginaba. Esa noche, en la soledad del jardín, Diego repasó en silencio el plan. El canto de los grillos lo acompañaba mientras pensaba en las palabras de su padre. La paciencia es la fuerza del campesino. Y sabía que la paciencia, combinada con la unión de aquellos aliados inesperados, era lo único que podía salvarlos. El viento sopló fuerte, moviendo las bugambilias como si fueran banderas de advertencia. Diego apretó los puños. El juego apenas empezaba, y lo harían a su manera, con cautela, con códigos y con verdad. El cielo de la tarde se teñía de un naranja profundo, mientras en la hacienda se preparaba una cena de prueba. Era la última antes de la inauguración oficial, y Alejandro había invitado a un grupo selecto de empresarios y funcionarios para medir el ambiente. El salón brillaba con velas y lámparas, y en el aire flotaba el aroma a mole con chocolate y especias que Lucía había preparado con dedicación. Diego, desde el jardín, observaba cada movimiento. El plan que habían trazado con sus aliados requería paciencia, y esa noche podía ser decisiva. Vio a Rafael entrar con paso seguro, acompañado del licenciado Vargas. Ambos estrechaban manos con soltura, como si fueran dueños de la ocasión. María, que pasaba bandejas con agua de Jamaica a los invitados, se acercó discretamente a Diego. Usaron la señal, don Diego. Sofía me dijo que faltaban flores en el altar. Algo raro está pasando en la mesa principal. Él frunció el ceño. Sigue atenta, muchacha. Yo me encargo de escuchar lo que pueda. Alejandro, sentado entre sus invitados, brindaba con un entusiasmo forzado. Su sonrisa no alcanzaba los ojos. Rafael aprovechó para hablar con tono paternal, audible para quienes estaban cerca. Alejandro, no olvides que este es solo el primer paso. Con los contactos adecuados, tu hotel puede expandirse a toda la ciudad. Claro, siempre y cuando mantengamos ciertos acuerdos discretos. El empresario se tensó, aunque respondió con diplomacia. Los acuerdos deben ser claros, Rafael, nada de sombras. El licenciado Vargas soltó una carcajada, fingiendo ligereza. Vamos, don Alejandro, todos sabemos que en México las cosas se hacen entre amigos. Un favor hoy, una firma mañana, es la costumbre. Diego, oculto tras una columna cercana al patio, escuchaba cada palabra. El corazón le golpeaba fuerte. No era aún una prueba escrita, pero la imprudencia de Rafael al hablar en público podía volverse en su contra. Lucía, desde la cocina, percibió la tensión. Mandó a un ayudante con un plato extra de chiles en nogada para colocarlo justo frente a Rafael. Lo hizo a propósito. Sabía que él odiaba el picante fuerte y que, con el calor del chile, su autocontrol solía quebrarse. El plan era sencillo, incomodarlo hasta que soltara palabras indebidas. Rafael probó el primer bocado y, como predijo Lucía, se mostró irritado. «¿Qué es esto?» «Intentan arruinar mi cena». Alejandro trató de calmarlo, pero Rafael, exaltado, habló más de lo necesario. «Tú deberías agradecerme que todavía sostengo este negocio con mis contactos. Sin mí, ni los permisos ni los proveedores estarían aquí». Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Algunos invitados intercambiaron miradas discretas.
Alejandro apretó el vaso entre sus manos con el rostro endurecido. Sofía, que tomaba notas fingiendo organizar la logística, miró a Diego a lo lejos y asintió discretamente. Lo que habían buscado comenzaba a lograrse. Rafael, sin darse cuenta, se estaba exponiendo frente a testigos importantes. Cuando terminó la cena, los invitados se dispersaron entre el patio y el salón. Diego se acercó a Alejandro, que permanecía quieto junto a la fuente. Don Alejandro, hoy ha visto con sus propios ojos que Rafael no es de fiar. Él respiró hondo. Lo sé, Diego, pero necesito más que palabras lanzadas en una mesa. Si voy a enfrentarlo, debo tener algo que lo deje sin escape. Diego asintió, aunque por dentro sentía la urgencia quemarle el pecho. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. En la distancia, Rafael conversaba de nuevo con Vargas, señalando papeles que escondía bajo el saco. Su sonrisa había vuelto, como si nada hubiera ocurrido. Pero Diego supo que aquella grieta en su control sería la llave para atraparlo. La trampa estaba comenzando a cerrarse, y él no pensaba dejar que se escapara. El amanecer del día previo a la inauguración llegó cargado de un aire extraño. El cielo estaba despejado, pero el ambiente parecía pesado, como si la hacienda respirara con dificultad. Diego, con las manos llenas de tierra húmeda, trataba de distraerse acomodando las dalias en el patio. Sin embargo, la inquietud no lo abandonaba. En la oficina principal, Alejandro recibió una llamada que lo dejó pálido. Había rumores de que un diario local preparaba una nota sobre irregularidades financieras en el hotel. El empresario apretó el teléfono con fuerza. ¿Quién les dio esa información?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, señor Valverde, respondió su contacto del periódico, pero aseguran tener documentos. Alejandro colgó con la sensación de que el suelo se hundía bajo sus pies. Sofía entró justo en ese momento y lo encontró sentado con el rostro entre las manos. ¿Qué ocurrió?, preguntó preocupada. Quieren arruinarme, Sofía. Si esa nota sale mañana, la inauguración será un desastre. Ella lo observó en silencio y luego dijo con calma: Tal vez no todo esté perdido. No se precipite a firmar nada ni a pagar favores. Piense en lo que de verdad quiere proteger. Mientras tanto, María encontró a Diego junto al estanque. Lo vi, don Diego. Rafael entró al archivo anoche. Salió con una carpeta bajo el brazo. No quise seguirlo para que no me descubriera, pero estoy segura de que escondió algo. Diego la escuchó con atención y luego suspiró. Gracias, muchacha. Tus ojos son más valiosos que cualquier candado. Por la tarde, Diego se reunió con Lucía en la cocina. El olor a epazote y maíz recién molido llenaba el aire. El patrón está quebrándose, dijo Diego con voz baja. Si no hacemos algo pronto, Rafael lo hundirá con esos papeles. Lucía lo miró de frente con determinación. Entonces hay que resistir. No nos vamos a dejar. Si es necesario, yo misma hablaré con los vecinos para que apoyen. Más tarde, Alejandro salió al patio buscando a Diego. Lo encontró observando el cielo con las manos apoyadas en una pala. Necesito tu consejo, Diego, dijo el millonario. Debo exponer a Rafael antes de la inauguración. Si lo hago, corro el riesgo de que todo se derrumbe. Si no lo hago, me devorará. Diego lo miró con la serenidad de quien ha visto crecer y morir cosechas enteras. A veces, don Alejandro, la tierra necesita paciencia. Si uno arranca una planta antes de tiempo, se queda sin fruto. Pero si se espera el momento justo, la cosecha es abundante. Alejandro bajó la vista comprendiendo el mensaje. ¿Entonces debo esperar hasta mañana? Sí, respondió Diego con firmeza. Pero debemos estar listos. Cuando llegue la hora no puede dudar. El empresario asintió, aunque el miedo seguía ardiendo en su pecho. Esa noche, los pasillos de la hacienda estaban llenos de luces y de voces de trabajadores afinando los últimos detalles. Sin embargo, en el corazón de todos vibraba la tensión de lo que estaba por venir. Sofía organizaba la entrada de proveedores. Lucía supervisaba la cocina. María revisaba rincones oscuros en busca de señales. Y Diego, desde el jardín, vigilaba como un guardián silencioso.
El reloj avanzaba hacia la medianoche. El aire se volvió más frío, como si anunciara que al día siguiente nada sería igual. Alejandro, de pie frente al balcón de su habitación, murmuró para sí mismo: «Mañana sabré si todo esto fue un sueño o una pesadilla». En el patio, Diego apretó la llave metálica que aún guardaba en su bolsillo desde días atrás. Era un recordatorio de que la traición ya estaba sembrada. Lo único que faltaba era el instante exacto para enfrentarla. La víspera de la inauguración había terminado. Y el minuto decisivo estaba a punto de comenzar. El día de la inauguración amaneció con un cielo límpido, pero en la hacienda el aire pesaba como si cada ladrillo conociera el secreto que estaba a punto de revelarse. Los trabajadores corrían de un lado a otro ajustando detalles, y los invitados comenzaban a llegar con trajes elegantes y vestidos coloridos. Entre la música de un trío de guitarras y el murmullo de los preparativos, Diego sintió que algo estaba a punto de romperse. Cerca del archivo principal, María apareció con el rostro tenso. «Don Diego», susurró, «hay un documento que no estaba ayer». Apareció en la mesa del despacho, como si alguien lo hubiera puesto a propósito. Diego frunció el ceño y la siguió hasta el lugar. Sobre la madera brillaba un contrato con enmiendas sospechosas. Era un acuerdo entre Alejandro y una empresa fantasma que prometía administrar el hotel. El nombre de Rafael aparecía en letras pequeñas al pie de página. Diego tomó el papel y lo revisó con cuidado. Esto no debió estar aquí. Alguien lo dejó para que lo encontráramos, pero no sé si es trampa o confesión. María lo miró con temor. ¿Y si lo hicieron para culpar a don Alejandro? También es posible, respondió él, guardando el documento bajo su chaqueta. Por eso debemos movernos con cautela. Mientras tanto, Sofía hablaba con un proveedor en el pasillo. Sus palabras, cargadas de frustración, dejaron escapar una verdad a medias. No entiendo cómo Rafael consiguió que firmaran pagos duplicados. Eso no estaba en los registros originales. El proveedor la observó sorprendido. Entonces confirma lo que me dijeron. Alguien quiere que parezca que el dueño no paga. Sofía guardó silencio, consciente de que se había dejado llevar más de lo debido. En otro rincón de la hacienda, doña Carmen se acercó a Diego. «Hijo, me dijeron en el mercado que un funcionario anda nervioso porque su nombre salió en papeles comprometidos. ¿Y sabes qué es lo más raro? Que dicen que lo convencieron con promesas de viajes y dinero fácil». Diego sintió un escalofrío. Esa pieza encajaba perfectamente con lo que había escuchado de Rafael y el licenciado Vargas. La red de complicidades se estaba deshilachando porque alguien dentro del propio círculo de traidores comenzaba a dudar. Al caer la tarde, Diego se encontró con Alejandro en el jardín. El empresario se veía agotado, con las manos temblorosas y los ojos rojos de no dormir. «Diego, ya no sé qué pensar. He recibido llamadas de socios que dudan de mí. Me preguntan por contratos que nunca firmé. Y ahora dicen que Rafael tiene documentos que me dejan como irresponsable». Diego respiró hondo y le entregó el papel hallado en el archivo. «Mire esto. Es parte de la trampa. Alguien quiere que usted parezca culpable». Alejandro lo leyó con atención y la ira le endureció el rostro. «Este es su sello, pero yo nunca firmé esto». «Exacto», dijo Diego. «Alguien falsificó su firma». El silencio fue roto por el repicar de campanas de la iglesia cercana. Alejandro se llevó una mano al pecho, como si necesitara sostenerse. «Entonces, es verdad. Rafael planea quitarme todo». En ese instante, Sofía apareció, respirando agitada. «Acabo de escuchar a uno de los asistentes de Rafael decir que Vargas está nervioso. Parece que teme que lo descubran. Si conseguimos que dude lo suficiente, quizá revele más de lo que sabe». Diego asintió. La red empieza a deshilacharse, y cuando un hilo se rompe, todo el telar se viene abajo. El viento agitó las bugambilias con fuerza, como si la naturaleza misma quisiera advertir que la verdad estaba cada vez más cerca. La hacienda, con sus luces encendidas y su música festiva, se preparaba para el corte de listón, pero entre sus muros las mentiras empezaban a tambalear. El sol descendía lentamente,
tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía presagiar batalla. Dentro de la hacienda, los preparativos seguían con ritmo frenético, pero Diego sabía que cada adorno y cada flor ocultaban una tensión que crecía sin descanso. Fue entonces cuando María apareció corriendo, con la respiración entrecortada y un brillo extraño en los ojos. «Don Diego», susurró, «encontré algo en el cajón del sótano. Mire». De su mochila sacó una carpeta doblada. Diego la abrió con manos temblorosas y descubrió lo que llevaba días buscando: una copia de una transferencia bancaria a nombre de una empresa fantasma, la misma que figuraba en el contrato falso. En la esquina inferior aparecía la firma de Rafael, nítida, imposible de negar. Diego se quedó sin aliento. Esto lo hunde. No es solo una sospecha, es una prueba. María lo observó con orgullo, aunque también con miedo. La encontré escondida bajo papeles viejos de mantenimiento. ¿Cree que la dejaron ahí para distraernos? No, contestó él seguro. La escondieron porque temían que alguien la viera. Y tú la descubriste. Esa misma tarde, Diego buscó a Alejandro en su despacho. El empresario estaba de pie frente a la ventana, con el rostro cansado y la mirada perdida. «Don Alejandro», dijo Diego, mostrando la carpeta, «mire lo que encontramos». Alejandro tomó los papeles y sus manos comenzaron a temblar. «¿De dónde salió esto?» «Del sótano. María lo halló. Y aquí está la prueba. Dinero transferido a una empresa que no existe, con la firma de Rafael». Alejandro apretó los documentos contra su pecho como si fueran un arma. «Entonces es cierto, me ha estado robando desde el principio». Sofía entró en ese momento, sorprendida por la tensión en la sala. «¿Qué pasa?», Diego le explicó en pocas palabras. Ella leyó los documentos y exhaló un suspiro de alivio. «Esto puede salvarnos, pero hay que usarlo bien. Si lo mostramos de golpe, Rafael lo negará y dirá que los papeles son invento nuestro». Alejandro se dejó caer en una silla, con la frente cubierta de sudor. «¿Y qué sugieres, Sofía?» «Usarlos en el momento justo, cuando todos estén presentes y no pueda escapar». Lucía se unió poco después con el delantal aún manchado de salsa. «¿Y qué esperan? Con esto podemos desenmascararlo ya». Diego negó con la cabeza. «No, Lucía. Si lo hacemos ahora nos arriesgamos a que oculte más pruebas. Necesitamos paciencia». La chef bufó, pero aceptó en silencio. María, que había permanecido callada, habló con voz suave. «Si esperan al momento del corte de listón, todos estarán reunidos. Los invitados, la prensa, hasta los funcionarios. Si Rafael intenta negarlo, quedará en evidencia frente a todos». Alejandro la miró sorprendido. «Eres muy joven, pero piensas con claridad». «Tienes razón». El ambiente se llenó de un silencio pesado. El descubrimiento era un rayo de esperanza, pero también una carga enorme. Ahora tenían la responsabilidad de actuar con inteligencia. Esa noche, Diego caminó solo por el jardín, con los documentos escondidos bajo su chaqueta. El murmullo de la fuente y el canto de los grillos lo acompañaban. Sentía orgullo por María y por sus aliados, pero también miedo, un paso en falso, y todo podía venirse abajo. Recordó las palabras de su padre. «El campesino que muestra su cosecha antes de tiempo la arriesga a las plagas». Alzó la vista hacia el cielo estrellado y cerró los puños. La verdad estaba en sus manos y el momento de usarla estaba cada vez más cerca. El aire nocturno traía consigo un presentimiento ineludible. Al día siguiente, nada volvería a ser igual. La mañana de la inauguración llegó con un cielo despejado, pero dentro de la hacienda reinaba un clima de nerviosismo. Los invitados comenzaban a llegar con trajes elegantes y perfumes costosos, mientras los meseros corrían con bandejas cargadas de copas. El murmullo de conversaciones y el repicar de los cubiertos contra la loza creaban una sinfonía inquieta. Diego, con el sobre de documentos aún bajo su chaqueta, se movía entre las bugambilias como un guardián invisible. Sentía que cada segundo lo acercaba al instante decisivo. Fue entonces cuando Sofía lo alcanzó con paso rápido.
Hablé con la policía local, le dijo en voz baja. El inspector Vargas ya fue notificado, pero necesita una señal clara para intervenir. No pueden moverse sin pruebas que se presenten frente a testigos. Diego asintió. Entonces debemos aguantar hasta el último momento. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en su habitación, ajustando el nudo de la corbata con manos temblorosas. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre dividido entre la ambición y el miedo. Diego entró y lo encontró en silencio, con los ojos perdidos. Don Alejandro, necesitamos que confíe. El momento llegará pronto. El empresario respiró hondo. Tengo miedo, Diego. Si esto sale mal, perderé no solo dinero, sino también mi nombre. Lo sé, respondió el jardinero. Pero si se rinde, ya lo habrá perdido todo. Alejandro lo miró como si esas palabras fueran un salvavidas. Asintió con fuerza, intentando recuperar el temple. En el patio, Lucía daba órdenes en la cocina mientras los aromas de chiles rellenos y tortillas recién hechas impregnaban el aire. Se acercó a María, que ayudaba a servir bebidas. Muchacha, mantente atenta. Si ves a Rafael moviéndose solo, avísame enseguida. María respondió con determinación. No se preocupe, doña Lucía. No le quitaré los ojos de encima. A la distancia, Rafael hablaba con un grupo de empresarios, mostrando la seguridad de quien cree tener todo bajo control. Su voz resonaba fuerte. Cuando este hotel esté en marcha, será el inicio de algo mucho más grande. Con mis contactos, Alejandro no tendrá que preocuparse por nada. Las palabras encendieron la sospecha de algunos invitados, que intercambiaron miradas discretas. En un rincón, doña Carmen se acercó a Diego y le susurró con serenidad. Recuerda, hijo, las mentiras siempre pesan más que la verdad. Tarde o temprano alguien las deja caer. El reloj del campanario marcaba la 1 de la tarde. Quedaba apenas 1 hora para el corte del listón. El ambiente estaba cargado, como si todos intuyeran que algo fuera a suceder. Alejandro caminaba entre los invitados, fingiendo calma, pero sus manos sudaban. Sofía lo acompañaba, susurrándole instrucciones logísticas, aunque en realidad intentaba darle valor. De pronto, María se acercó corriendo a Diego. Lo vi. Rafael estaba guardando papeles en el bolsillo interior de su saco. Los revisaba nervioso, como si temiera que alguien se los quitara. Diego sintió un nudo en el estómago. Entonces es verdad, tiene algo que puede usar en contra de don Alejandro. Lucía apareció en ese instante, con el ceño fruncido. Pues que se prepare. No sabe que nosotros también tenemos lo necesario para voltearle el juego. Los minutos parecían horas. El sol caía con fuerza sobre el patio y el murmullo de los invitados crecía. Alejandro, de pie junto al listón rojo que aguardaba el corte, sentía que la corbata lo asfixiaba. Diego lo observaba desde las sombras del jardín, sosteniendo el sobre que contenía la prueba decisiva. El aire estaba cargado, denso, como antes de una tormenta. El murmullo de los invitados se convirtió en expectativa. El instante se acercaba, y no había marcha atrás. El sol de la tarde caía a plomo sobre la hacienda, iluminando el listón rojo que esperaba ser cortado. Los invitados se aglomeraban en el patio central, algunos con copas de vino en mano, otros murmurando curiosidades sobre la magnitud del evento. La música del mariachi comenzaba a sonar, dándole al ambiente un aire festivo que contrastaba con la tensión oculta entre los muros. Alejandro, de pie frente al micrófono, trataba de mantener la voz firme. Hoy celebramos el renacer de esta hacienda, un sueño que nació de mi abuelo y que hoy entrego a todos ustedes. Los aplausos resonaron, aunque su mirada delataba la angustia. Sabía que Rafael estaba entre los presentes, listo para arruinarlo. Diego, oculto entre las sombras de las bugambilias, sostenía el sobre con los documentos. El corazón le golpeaba el pecho, como si cada latido fuera una cuenta regresiva. María, nerviosa, se mantenía cerca de la mesa de los invitados, vigilando a Rafael con ojos atentos. Lucía desde la cocina dio la señal acordada. Hizo sonar un cazo contra la estufa. Era el aviso para que todos los aliados supieran que el momento había llegado. Rafael se levantó con sonrisa triunfal. Queridos amigos,
dijo, levantando una copa. Antes de que celebremos, quiero advertirles algo. No todo lo que ven aquí es tan limpio como parece. He descubierto documentos que prueban que Alejandro no ha sido del todo transparente. El murmullo recorrió el patio como un rayo. Alejandro se quedó helado. Sofía, a su lado, susurró con firmeza. «Ahora, señor, es el momento». Diego avanzó hasta el centro, interrumpiendo la tensión con voz clara. «Es curioso que hable de documentos, señor Torres, porque yo también encontré algunos, y creo que la verdad debe escucharse frente a todos». Sacó el sobre y lo abrió con calma. Mostró las copias de las transferencias, las firmas falsificadas y el nombre de la empresa fantasma. El silencio fue absoluto. Incluso el mariachi dejó de tocar. «Aquí está su firma, Rafael», dijo Diego extendiendo los papeles. «Dinero enviado a un fantasma, contratos escondidos en sótanos, trampas para hacer caer a quien confió en usted». Rafael palideció, pero rápidamente intentó recuperar el control. «Eso es mentira. Papeles inventados por un jardinero. ¿Quién va a creerle a un hombre que solo sabe regar plantas?» Alejandro, con la voz quebrada pero firme, respondió. «Yo le creo, porque él ha cuidado este sueño con más lealtad que cualquiera de mis socios». El inspector Vargas dio un paso al frente, mostrando su placa. «Con estos documentos, basta para iniciar una investigación formal. Señor Torres, le aconsejo no moverse». Los invitados murmuraban entre sí, algunos indignados, otros sorprendidos. Rafael trató de protestar, pero las pruebas eran claras. Su sonrisa se había borrado, reemplazada por un rictus de furia contenida. Doña Carmen, desde el público, exclamó con voz firme. «¡Se lo dijimos, Alejandro! ¿El que siembra traición cosecha vergüenza?» Los aplausos estallaron, no de celebración del hotel, sino de apoyo al hombre que había resistido. Diego se mantuvo de pie, con el sobre aún en las manos, sintiendo que el peso de la tierra entera descansaba en su pecho. Alejandro, con lágrimas contenidas, tomó las tijeras de plata y se dirigió al listón. «Hoy no solo inauguramos un hotel. Hoy demostramos que la verdad, aunque tarde, siempre florece». El corte del listón resonó como un trueno. Los aplausos se mezclaron con gritos de alivio. Rafael fue rodeado por las autoridades, incapaz de escapar de la red que él mismo había tejido. Diego miró al cielo. El jardín, con sus flores en plena vida, parecía respirar junto a él. Sabía que aún quedaban consecuencias por enfrentar, pero en ese instante, la justicia había hablado. El minuto decisivo había llegado, y el jardinero lo había ganado. El eco de los aplausos aún vibraba en las paredes de la hacienda. El listón cortado yacía en el suelo como un símbolo de liberación, mientras Rafael, con el rostro endurecido por la derrota, era escoltado por las autoridades. Los invitados murmuraban en voz baja, algunos indignados, otros sorprendidos de haber sido testigos de una traición desenmascarada en vivo. Alejandro permanecía de pie junto al arco de entrada, con las manos temblorosas. Sofía lo acompañó, colocando una mano en su hombro. Lo logró, don Alejandro. Resistió hasta el final. Él la miró con ojos vidriosos. No habría podido sin ustedes. Y menos sin Diego. El jardinero, aún con tierra en las botas y sudor en la frente, se acercó lentamente. Alejandro lo abrazó con fuerza, gesto que sorprendió a todos. «Gracias, Diego. Me devolviste algo más valioso que mi hotel. Me devolviste la confianza en la gente». Diego bajó la mirada con humildad. «Yo solo hice lo que dicta la tierra, señor. Proteger lo que uno cuida con el alma». Lucía, desde la cocina, salió con un platón de tamales y lo levantó en señal de victoria. «Pues a celebrar, que esto también es triunfo del pueblo». Las risas y los aplausos se mezclaron con el aroma del maíz y el chile, devolviendo a la hacienda un aire de fiesta genuina. María, emocionada, corrió hacia Diego. «Lo logramos», dijo con lágrimas en los ojos. «Su padre estaría orgulloso de usted». Él sonrió con ternura. «Y yo estoy orgulloso de ti, muchacha, porque la verdad también florece en los ojos jóvenes». Doña Carmen, con su bastón, se acercó despacio y levantó la voz. «Que quede claro para todos,
El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la lealtad ni el corazón de la tierra. Las palabras resonaron entre los invitados, que asintieron con respeto. El ambiente, antes cargado de sospechas, se transformó en una celebración de unidad. El mariachi retomó sus guitarras, pero esta vez las notas no acompañaban un acto social. Eran un homenaje a la verdad defendida. Al día siguiente, los periódicos locales hablaron del escándalo y de cómo un simple jardinero había salvado a un empresario de una trampa. Alejandro, en lugar de ocultar lo ocurrido, decidió enfrentarlo con dignidad. «Este hotel nació para honrar la historia de mi familia», declaró, «y gracias a quienes me acompañaron, hoy también honra a su comunidad». Las autoridades iniciaron un proceso contra Rafael y sus cómplices, mientras la hacienda comenzó a recibir visitantes curiosos que no solo querían hospedarse, sino conocer el lugar donde la verdad floreció. Alejandro cumplió una promesa que nadie esperaba. Nombró a Diego jefe oficial de los jardines y le dio la libertad de diseñar un espacio abierto al público, un rincón donde los vecinos pudieran disfrutar de flores, sombras y tranquilidad. «Este hotel será lujo para los huéspedes, pero también raíz para la comunidad», le dijo. Diego aceptó, conmovido, sabiendo que su trabajo ya no sería solo cuidar plantas, sino sembrar confianza en cada rincón. El tiempo pasó, y las bugambilias crecieron aún más fuertes, como si celebraran haber sobrevivido al engaño. En las tardes, María seguía aprendiendo de Diego, mientras los visitantes paseaban por senderos adornados con flores y escuchaban la historia del jardinero que salvó a un millonario. En la memoria de todos quedó grabada una lección sencilla. El poder no siempre está en las manos más ricas, sino en los corazones que se mantienen firmes. Y así, bajo el cielo azul de San Ángel, con el murmullo de la fuente y el aroma de café de olla, la hacienda volvió a respirar en paz. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para más relatos que celebran la justicia cotidiana. Y no olvides dar clic en el video recomendado en pantalla para seguir descubriendo historias de valentía real.